Bueno, amigos, vamos a continuar platicando con nuestros amigos también, nuestros amigos colaboradores aquí en Como Cada Mañana, sobre un tema que, bueno, nosotros, aunque no tenemos este perfil de análisis ni político ni económico, sí tenemos nuestros propios analistas que nos ayudan a entender desde una óptica más ordinaria, más como usted y como yo, de gente común y corriente que no está metido en estos temas a hueso o a profundidad, pero los que sí es interesante y nos gustaría saber ¿qué es lo que tiene que ver la salida del gobernador del Banco de México con que se vuelva a mover el dólar? Ya estamos aterrados, ¿no? Esta situación verdaderamente nos preocupa y nos preocupa mucho. Bueno, Martín Domínguez Chiu, contador público, asesor financiero de Como Cada Mañana, está con nosotros para, que nos dé su punto de vista, a ver si lo entendemos mejor. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Pues, tratando de explicarlo de una manera un poco más sencilla, porque luego después de repente vienen grandes economistas a hablar de los temas, ¿no? Aquí en Como Cada Mañana o en otros programas de UTV. Pero lo que sí es importante es mencionar, bueno, pues de que siempre las personas cuando saben que vamos a venir siempre nos preguntan, ay, ¿qué pasó con el tipo de cambio? ¿No? Es lo primero que nos preguntan. Claro. Y la verdad de las cosas es que ha pasado no nada más con el tipo de cambio, sino con varias cosas en la economía que en realidad preocupan y que en realidad pues nos tienen verdaderamente alertados desde el triunfo de Donald Trump para acá, que ha sido pues factores importantes desde su triunfo, desde que se estaban contando los votos, ya estaba moviendo el dólar prácticamente a la par de cómo estaban contando los votos, ¿no? Y sí es importante remembrar que la semana pasada hubo dos eventos económicos importantes. Uno de ellos fue precisamente la renuncia del señor Agustín Carstens del Banco de México, de ser gobernador del Banco de México, que precisamente anuncia su retiro hasta junio del año que entra. Pero sí es importante ver de que pues, todo este periodo el señor va a irse a otro puesto de otro banco a nivel internacional. Y bueno, los mercados financieros, desgraciadamente, pues ya tenían mucha confianza en la manera de cómo este señor operaba, de cómo este señor, pues desde que era secretario de Hacienda, manejó la economía de una manera, pues más o menos acertada, y de repente anuncian su salida. Al parecer ha sido, no nada más es porque le hayan ofrecido un mejor cargo en otro banco, sino desde que salió el otro secretario de Hacienda, pues este señor ha tenido problemas, al parecer, con las personas que llegaron ahora a la Secretaría de Hacienda con sus nuevas políticas económicas. Entonces dijo, no, pues mejor mira y muere, yo me voy y ustedes háganle como quieran. Esa es una situación que en realidad se ha venido ventilando en los medios nacionales e internacionales y bueno, especulan que en realidad pues todas estas políticas económicas que tiene actualmente nuestro país pues a lo mejor no son las más acertadas precisamente porque se acerca para 2017 una situación muy preocupante en materia económica. De hecho, los indicadores de la misma Secretaría de Hacienda y del Banco de México recortaron el crecimiento, por ejemplo, a raíz del triunfo de Donald Trump, que especulan en realidad que vaya a cumplir con algunas situaciones, sobre todo eso de revisar el Tratado de Libre Comercio y recortar relaciones comerciales con el resto del mundo. Entonces eso es una situación no nada más preocupante para México, sino para el resto del mundo, ¿no? Que ahora, bueno, ha habido algunos acercamientos importantes ya con China, México con China, para poder resarcir un poco las exportaciones que en un momento determinado se dejarían de mandar a los Estados Unidos, ¿no? Que en realidad es el mercado no potencialmente más grande, porque el mercado potencialmente más grande es el de China, pero sí es el mercado que económicamente pues pesa más, ¿verdad? O sea, aportan más, tienen más ingreso per cápita y más consumo per cápita, ¿no? Entonces, es una situación que sí preocupa en realidad a los mercados, esta situación que se aproxima sobre todo para Latinoamérica, ¿no? Para todos los mercados emergentes de Latinoamérica. Entonces, dicen, caray, pues aquí sí va a ser importante plantear dónde en realidad se va a tener que invertir, ¿no? Por ese lado. Otro de las situaciones importantes que pasaron la semana pasada que también afectan toda nuestro poder adquisitivo es precisamente el aumento del minisalario, ¿no? Del salario mínimo de 74 pesos pasó a 80 pesos, que bueno, son 6, 7 pesos que a lo mejor no son muy significativos en el bolso del poder adquisitivo y seguimos teniendo problemas de anclaje del salario mínimo que no lo dejan ser un parámetro mucho más importante que solamente un parámetro financiero, ¿no? Yo creo que en la mesa de negociaciones de la Comisión de Salarios Mínimos hubo algunas propuestas interesantes como la de la Coparmex, por ejemplo, que decía que el salario mínimo debería estar alrededor de los 90 pesos, pero con revisiones esporádicas que no se tuvieron en este año precisamente que porque el Brexit, que porque el triunfo de Donald Trump, que porque muchas cuestiones financieras que se dieron alrededor de nuestra moneda que no dejaron precisamente poder también contribuir con un salario mínimo un poco más elevado
porque entonces ahora sí que les pegarías ahora sí que a los comerciantes, ¿no? A los empresarios en ese sentido, aunque desgraciadamente pues siempre el trabajador es el que viene sufriendo esos embates. Oye, pero de todos modos, de 74 a 80 es una vacilada. Ah, no, sí, por Pero supuesto. igual a 90 lo seguiría haciendo. O sea, ¿cuál es realmente? Porque digo, yo me acuerdo en los 70 el salario mínimo sí alcanzaba para que viviera una familia. Era una situación mucho más consensada y mucho más analizada, pero te digo que ha habido varias situaciones de anclaje del salario mínimo. Aquí en alguna ocasión hablamos de la desindexación del salario mínimo, por ejemplo, que era factor para multas, factor para leyes de ingresos, y alrededor de 150 leyes federales nada más estaban vinculadas con la cuestión de las multas y de tarifas en salarios mínimos, al igual que los UDIs, por ejemplo. Y si es necesario, de hecho, estaba una petición de esa desindexación de salarios mínimos, incluso ya la han anunciado, incluso en comerciales de televisión y de radio por parte del gobierno federal, que ya el gobierno iba a desindexar el salario mínimo para que el salario mínimo ya ahora sí pudiera fluir de una manera adecuada, que pudieras adquirir en realidad productos sin estar pensando que a lo mejor las multas o las tarifas te iban a salir muy caras, ¿verdad? Entonces, Claro. esa propuesta estaba en el Senado, estaba en el escritorio, estaba atorada esa propuesta, llegó hasta el Senado y sin embargo, bueno, pues ahora parece ser que con esta situación, la semana pasada el Senado ahora sí que le dio para adelante, ¿no? Entonces sí va a ser un factor que ha estado pidiendo en las últimas semanas precisamente la Coparmex también diciendo que, bueno, ya es necesario que esa desindexación sea real, no nada más de anuncios, ¿no? Entonces, también eso son situaciones que no dejan precisamente que el salario mínimo avance, porque no, pues que luego las multas te salen muy caras, no, pues que luego las cuotas salen muy caras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que van vinculadas con un salario mínimo, que en realidad el salario mínimo tiene que servir de factor pues para que te alcance para lo más elemental de las familias mexicanas, ¿no? Cosa que no ha sido así en los últimos años, como tú lo dices, desde los 70s, que vino después esa devaluación del 76, ya el microsalario, pues ahora sí que fue mini salario, ¿verdad? Entonces ya era una vacilada completamente eso, la cuestión del salario mínimo, ¿no? Totalmente una vacilada. Ahora, la pregunta aquí, siempre los expertos financieros aducen este freno hacia el salario mínimo que crezca como debiese estar para poder cumplir con las necesidades básicas de una familia, al hecho de que si se aumenta el salario mínimo automáticamente la inflación se dispararía. ¿Es esto realmente cierto? Fíjate que tiene que ver un poco en que uno de los pues, costos importantes de tu empresa tenga que ver pues, la cuestión de la mano de obra. Definitivamente la mano de obra en muchos de los, por ejemplo en el gobierno, por ejemplo, es un factor que impacta hasta arriba de un 60%. Entonces, pero esos son salarios negociados anualmente. Sin embargo, los salarios mínimos que se consensan en esa comisión que es mixta de gobierno, trabajadores y empresarios, pues simple y sencillamente pues ellos traen algunos parámetros, algunos números que podrían impactar a cada una de las partes y se supone que los hacen por consenso. Sin embargo, pues no siempre son los consensos más adecuados los que benefician al trabajador. Lo hemos visto tradicionalmente que el trabajador es el que se ve más afectado. Por ejemplo, ahorita con esos 7 pesos que se aumentan el salario mínimo por familia, a lo mejor, porque a lo mejor es una sola persona la que está aportando salarios, pues resulta ser que hace algunos días aquí en Tijuana autorizaron una tarifa para un sistema de transporte de 14 pesos, por ejemplo. O sea, que con esos 7 pesos no te alcanza ni para el camión. Ni para medio pasaje. Para medio pasaje. Y deja tú eso es nada más con una sola persona. A lo mejor de tu familia viajan todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, son situaciones que en realidad no se analizan a fondo, ¿verdad? Solamente, o se analizan por regiones nada más. Sin embargo, siempre al norte los costos son mucho más elevados porque siempre estamos a la par del dólar, ¿no? Uno de los temores que tienen muchos empresarios de que se pudiese pagar mejor a los trabajadores es que las leyes todavía siguen protegiendo mucho al trabajador en cuanto a los derechos que tiene cuando lo despides o cuando ya no necesitas de sus servicios, ¿no? Esas indemnizaciones que tienes que pagar, que pues obviamente están relacionadas o vinculadas al salario, y esto podría elevar mucho las cosas. ¿No se había hablado de modificar la ley en este sentido como para que pudiera el empresario, a final de cuentas, y digo, no lo estoy queriendo poner en un pedestal, pero finalmente tiene mucha en sus hombros la carga de la economía del país, ¿no? No podría ser que si tuviera la capacidad de contratar a los empleados únicamente por hora o por el tiempo que se necesitase, con un mejor salario, pero sin la obligatoriedad de pagar liquidaciones, indemnizaciones, si ya no requiere de sus servicios? De hecho, sí lo ha habido. Desde el 2012 hablamos de una reforma laboral que se llevó a cabo, en la cual una de las cuestiones era precisamente poderle pagar al trabajador por hora,
que ya está establecido. De hecho, ya es una de las modificaciones importantes que trae esta reforma. Luego también la cuestión de los juicios eternos, esos que se llevaban hasta 4 o 5 años y luego de repente pagar salarios caídos, ahora se redujo a un máximo de 2 años, por ejemplo, para poderlos llevar a cabo. Y hubo varias reformas que van más por el lado del patrón, por el lado empresarial que por el lado del trabajador, porque si tú recuerdas en los 70s cuando se hizo aquella Ley Federal del Trabajo, estaba muy cargada para el lado del trabajador, demasiado cargado. Entonces, ahora con la reforma laboral del 2012, que incluso creo que ya es tiempo de poderla llevar nuevamente a revisión, ya han pasado 4 años, ya es cuestión de poderle dar algún parámetro importante en beneficios y en cuestiones que no han avanzado, pero sin embargo, pues no se ha hecho. Creo que es importante también nombrar que ahí en esa reforma laboral, bueno, también la cuestión de los contratos por tiempo, los periodos de prueba y cosas de esas se pusieron a cabo, se llevaron en la ley para precisamente pues, beneficiar también al patrón, porque el trabajador definitivamente en algunas cuestiones incluso ya estaba muy amañado, ¿no? Ya era cuestión de que llegaban y pedían trabajo en una empresa y se salían con tal de ya ganar las demandas, y etcétera. Entonces, todas esas cuestiones son las que se han tratado de ver a un lado y sin embargo, pues el sueldo pues no sigue beneficiando al trabajador, ¿verdad? Al trabajador ahora sí que el de a pie, el de todos los días, el de la gran mayoría de los mexicanos, pues sí, no se sigue viendo beneficiado con estos aumentos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Martín. Pues el tema es muy profundo y tiene muchos recovecos, ¿no? Que sería Demasiados, diría yo. difícil de tratarlos y entenderlos todos en un programa como este, y además con tan poquito tiempo, ¿no? Aparte. Martín, danos tus números de contacto. Claro que sí, con mucho gusto, a través de redes sociales, a través de mi fanpage Martín Domínguez Chiu, experto en finanzas personales para este tipo de temas y otros temas que por favor por ahí los sugieren. Se los agradecemos mucho, que son los temas que tratamos aquí en Como Cada Mañana. Sí, la recomendación final yo creo que sería en estos tiempos venideros, así como los planteas, pues no se vaya a gastar todo su aguinaldo, ¿no? Por favor, recuerden que el aguinaldo, ya hemos hablado aquí cada año, hemos venido a hablar del aguinaldo y es una situación pues también que nos preocupa, que traten de ahorrarlo, que en realidad Santo Claus pues no existe, somos nosotros los que tenemos que gastar, entonces sí es importante que guarden y ahorren el dinero porque la verdad es que la situación económica no está como para gastarlo. ¿Qué te parece si la próxima ocasión que nos visites hablamos un poco sobre eso, ¿no? De cómo Sí, claro que manejar el sí, aguinaldo. aprovechando que ya todo el mundo lo va a traer en la bolsa. Sí, ¿no? me parece perfecto. Muchas gracias, Martín Domínguez Chivo, con nosotros aquí en Como Cada Mañana.